Continuamos entonces con el tema de economía para su bolsillo. Habíamos trabajado el tema de las tasas de interés, el tema del petróleo, pero también hay digamos, una contraparte y también hay un tema que está muy relacionado con todo esto y es las exportaciones. Cuéntanos un poquito de qué vamos a hablar. ¿Qué ha pasado con las exportaciones colombianas en los últimos meses? Se han visto muy afectadas, han perdido 30, 40% de su valor y esto está asociado a la caída de los precios del petróleo. Porque si tú vendes 1 millón de barriles al día y cada barril pasa a valer 80 a 25, 30 dólares, eso es una pérdida de ingresos enorme para el país. Bueno, recordemos que ¿cuánto es el porcentaje de exportación que depende del petróleo aquí en Colombia? En Colombia llegó a ser 70%, imagínese, petróleo y carbón. Que en temas de exportación dependemos muy fuerte del petróleo. Sí, es decir, nosotros no somos un país petrolero, pero nuestras exportaciones son petroleras. Por el tema del petróleo, nuestras exportaciones están muy afectadas, pero hay otras exportaciones que no son materias primas. Y estas exportaciones son en las que hemos puesto nuestras esperanzas. ¿Por qué? Porque son exportaciones que incluyen mayor valor agregado, por ejemplo, textiles, confecciones, marroquinería, son exportaciones de manufacturas, de productos agroindustriales, más allá de lo que toda la vida hemos llamado las exportaciones tradicionales, el carbón y el petróleo. ¿Qué pasa? Cuando el dólar se pone más caro, en una coyuntura como en la que nos encontramos hoy, nuestros productos son más competitivos en el exterior. Porque si el peso es más barato, es decir, si el dólar es más caro, el peso es más barato. Correcto. Y automáticamente todos nuestros bienes son más baratos en el extranjero. Por eso nuestra esperanza hoy es exportar más textiles, es exportar, por ejemplo, bienes, autopartes, exportar, por ejemplo, dispositivos electrónicos, cosas que hayan sido manufacturadas en Colombia. Pero hay un problema, exportar es una actividad muy difícil, es muy compleja. ¿Hablando desde qué punto de vista? Desde todo punto de vista. Esta semana estuvimos hablando en Antioquia de cómo muchas empresas que ya están exportando tienen muchos problemas para aumentar sus ventas al exterior. Por ejemplo, en el sector textil es porque no encuentran operarios. A veces un operario para formarlo necesitas 2 o 3 meses, pero en este momento no los hay. Y como el sector estuvo en crisis durante los últimos 10 años, fue un oficio que dejó de ser atractivo para muchos colombianos. Por otro lado, para exportar necesitas financiarte. A veces en tu mercado de exportación te van a pagar a 180 días. Es un tema de liquidez importantísimo. Es una presión enorme sobre las empresas, sobre todo si son pymes. Si una pyme no puede conseguir un crédito para poder exportar a 180 días, está perdiendo el negocio. Y no porque su producto no sea competitivo, no porque su producto no tenga calidad, es porque no encuentra la financiación. Y en Colombia todavía tenemos grandes problemas para hacer fluir el crédito desde las grandes entidades financieras a las pymes. Porque el crédito más riesgoso es el más caro y las empresas más riesgosas son las más pequeñas. Pymes. Recordemos pues que pymes, de pronto acaba de hacer la aclaración, son pequeñas y medianas empresas pues aquí en Colombia. ¿Qué tal es el tema, como vamos a llamarlo burocrático, pues, pero el tema de papeleo, requisitos, todos esos tipos de cosas que yo me imagino que también deben ser un poco traumáticos en el tema de la exportación? ¿Cómo funciona eso aquí? Sí. Es un tema muy difícil. Hay gente que está dedicada simplemente a los trámites del comercio exterior. Hay empresas que se dedican a eso. Que son las famosas comercializadoras. Las CIAs, compañías de intermediación aduanera. Ellos lo que hacen es, en vez de tú interactuar, por ejemplo, con la DIAN o con los organismos de comercio exterior, lo hacen ellos. Y se encargan de nacionalizar tu mercancía, de pasarla por el puerto. Es una actividad, es un oficio de tiempo completo. O sea, ¿cómo será digamos, de laborioso, por llamarlo así, que ya hay empresas dedicadas a eso? Hay empresas dedicadas a la tramitología. A ofrecer ese servicio. Si tú no eres una empresa lo suficientemente grande, no puedes hacer eso tú solo.
tienes que pagarle a alguien, pero no necesariamente tienes el dinero. Ahí hay cualquier cantidad de problemas. También los controles a las exportaciones, porque Colombia, siendo un país con un problema de contrabando y de narcotráfico, el comercio exterior es muy vigilado. Y los controles también pueden ejercer grandes presiones, pueden causar grandes problemas para los exportadores. Por ejemplo, si te van a ¿cómo se diría?, allanar, si van a verificar lo que hay al interior de un contenedor, puede que lo tengan que parar varios días en puerto y todo eso vale plata. Claro. Te genera problemas contractuales, te genera problemas de incumplimiento con tus clientes. Por eso, por el lado de la financiación, por el lado del capital humano, es decir, los operarios, los empleados, las personas capacitadas para la actividad exportadora, y por el lado logístico, burocrático, lo que hay es toda una amalgama de obstáculos a la exportación. Por eso, cuando hay una devaluación, cuando el dólar se pone caro, las exportaciones no aumentan inmediatamente. Porque hay una barrera grande para sobrepasar esa brecha, pues. Sí, es lo que los economistas llaman la curva de J. Porque las exportaciones, en el momento de la devaluación, bajan un poquito y luego suben nuevamente. Ok. Eso trazando algo como una J. Como una J. Pero una pregunta importante, listo. Ya sabemos que finalmente las exportaciones obviamente se ven afectadas por todo este tema del dólar, del petróleo, y tienen sus repercusiones tanto positivas como negativas. ¿Se ve en el panorama, digamos, corto o mediano plazo, alguna solución, digamos, interesante para, digamos, dar, valga la redundancia, una solución a este tipo de obstáculos frente al tema de la exportación? Todo el tiempo la sociedad civil, el gobierno, el sector privado están trabajando para superar esos problemas. Colombia tiene un problema antiquísimo, que es la deficiencia en infraestructura. Tenemos otro que es agilizar los trámites para exportar. Y los otros son la capacitación, la cualificación del capital humano, es decir, de las personas. Necesitamos educarnos más, ser más competitivos y que nuestro trabajo sea más productivo. Lo que sí te puedo decir es que Colombia de repente vio como una tercera parte de sus exportaciones se esfumaron, porque el petróleo dejó de valer 30, 40 dólares por barril. Por eso pasamos de exportaciones de 60.000 millones de dólares en un año a unos 35.000. Y reconstituir esas exportaciones, dicen los analistas, nos va a tomar una generación. Es decir, no va a ser ni hoy ni mañana que vamos a llegar a exportar 60.000 millones de dólares. La ventaja es que si exportamos más de aquellas cosas que no son petróleo ni carbón, generamos mucho más empleo y genera mucha más dinámica económica. Y seguramente eso está asociado a que no solamente materia prima, sino también, digamos, mayor tecnificación o sea, no exportar materia prima, sino mano de obra más calificada o productos más... Claro, no con mayor valor agregado. Es decir, no es exportar, por ejemplo, chuvas, sino exportar una mermelada, una confitura de chuvas. Correcto. No es exportar salmón crudo, sino exportarlo congelado. No es exportar tomate, sino exportar el tomate enlatado, que como tiene un mayor precio, nos genera más rentabilidad y genera más empleo que, por ejemplo, vender petróleo. Perfecto. Bueno, Daniel, definitivamente se me quedaba un tema importantísimo por tocar con usted. Ya lo iba a despachar, pero finalmente estos temas que le interesan a usted, porque obviamente esto le llega al ciudadano, le llega a todas las empresas y bueno, contentísimo de tenerlo por acá. Nos vemos entonces el próximo jueves por aquí. Por muy supuesto. bienvenido a su casa. Mil gracias. Vamos a un pequeño corte comercial, ya regresamos aquí Muy Masculino.